Domingo 15 de marzo de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, acabamos de leer la versión corta del pasaje evangélico que nos habla de la curación del ciego de nacimiento. Estamos en este itinerario cuaresmal y decíamos en el domingo pasado que el Señor se nos presentaba como el que sacia la sed, como el agua viva que sacia la sed en el pasaje de la Samaritana. Hoy el Señor se nos presenta como la luz del mundo, aquel que da vista al ciego. Dentro de 8 días meditaremos el pasaje donde Jesús resucita a Lázaro. Él se presenta como la vida que vence la muerte. Entonces, Cristo es el agua viva que calma nuestra sed, hace 8 días. Cristo es la luz que ilumina nuestra oscuridad, en el Evangelio de hoy. Cristo es la vida que nos resucita de la muerte, el Evangelio de dentro de 8 días. Miren qué maravilloso es tener una iglesia que nos guía a través de los distintos textos bíblicos y nos va haciendo una catequesis, nos va preparando para vivir una buena Semana Santa. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, Dios se vale de medios. Segundo, la mejor versión de ti. Tercero, los verdaderos ciegos. Vamos con el primer punto. Dios se vale de medios. El Señor se encuentra con un ciego de nacimiento y el Evangelio nos dice que escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Queridos amigos, bastaba una orden de Jesús para que este hombre recuperara la vista. Y sin embargo, el Señor quiso utilizar unos signos externos para transmitir su gracia. La Iglesia nos enseña que los signos externos por excelencia que transmiten la gracia de Cristo son los sacramentos. De manera que hoy en el Evangelio vemos una alusión a los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131 nos dice: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Hasta aquí el catecismo. Quise entonces resaltar cómo el Señor sana a través de estos signos para que tengamos presente que es la manera habitual a través de la cual Dios distribuye su gracia. Miren que en el fondo esto demuestra una gran confianza de Dios en el hombre. Dios, repito, podría infundir directamente su gracia en nuestros corazones, pero con esto el Señor nos está diciendo que aquellos instrumentos humanos, incluso la creación misma, a pesar de que está sometida a la ley del pecado, no está completamente condenada. El Señor está utilizando la misma creación, signos como el agua, como la sal, como el aceite. Este tipo de signos los está utilizando el Señor para transmitirnos su gracia. Y si el Señor utiliza estas realidades creadas como medios, como instrumentos para transmitirnos su gracia,
Pues con esto hay una señal muy clara de que todas estas realidades no son en sí mismo malas. La creación no es mala, la creación es una obra de Dios. Y aún después de estar sometida a la ley del pecado, por el pecado de nuestros primeros padres, puede seguir siendo instrumento de gracia, instrumento a través del cual Dios nos llama a la conversión. De hecho, la razón última de esto es la encarnación del Verbo eterno del Padre. Dios se hace hombre, Dios asume nuestra naturaleza humana y a partir de ese momento todo lo auténticamente humano, todo lo creado por Dios nos puede hablar de Él. Miren que esto tiene de fondo una enorme confianza de Dios en el hombre, en la creación. Dios se vale de medios. Creamos entonces en estos medios sacramentales. Acerquémonos a los sacramentos. El primero de todos, por supuesto, el sacramento del bautismo. Todos debemos ser bautizados, todos deberíamos llevar a nuestros hijos recién nacidos al bautismo lo antes posible, para que a través del signo del agua se realice aquello que se significa en el sacramento. Es decir, en el caso del bautismo, el agua que está hecha para limpiar el cuerpo significa también que está limpiando el alma a través del sacramento del bautismo. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, que a través del signo de la bendición del sacerdote y a través de sus palabras de la absolución, limpia efectivamente nuestros pecados. Si no te has casado, acércate a recibir el sacramento del matrimonio. Si no te has confirmado, ¿qué estás esperando para recibir la fuerza del Espíritu Santo en plenitud? Es decir, aprovechemos estas gracias que Dios nos da a través de estos signos sacramentales, porque Dios se vale de ellos. Segundo, la mejor versión de ti. En el Evangelio se nos cuenta algo bien curioso, y es que las personas no podían creer que ese hombre que ahora veía era el mismo que estaba ciego hacía apenas unas horas. Lo describe así el Evangelio. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, es el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Amigos, yo quisiera hacer una interpretación espiritual de este texto, si se me permite, y es que cuando uno se encuentra con el Señor, cuando uno pasa de la oscuridad a la luz, cuando uno pasa de la tristeza del pecado a la alegría de la gracia, cuando uno pasa de esa angustia de estar lejos del Señor y de su amor, al gozo indescriptible de estar en sus brazos y de ser perdonado, entonces uno encuentra la mejor versión de uno mismo. Uno finalmente es aquello que Dios quiso que fuéramos. La famosa Santa Dominica, Santa Catalina de Siena decía, si todos fuéramos lo que Dios quiere que seamos, encenderíamos fuego en el mundo, el fuego del amor de Dios. Eso es lo que logra una conversión, que aparezca la mejor versión de nosotros mismos. Esto suele suceder en las personas que de repente han tenido años de pecado, han sido incluso pecadores públicos, todos sus amigos conocían su mala vida y fueron a un retiro espiritual. Y empiezan un proceso de preparación para la consagración, van a un grupo de oración, de repente el Señor toca sus corazones y empiezan a cambiar de tal manera que la gente empieza a preguntarse esto que preguntaban del ciego, ¿es este el que se sentaba a pedir? ¿Es este el amigo que se emborrachaba con nosotros? ¿Es este el que decía tan malas palabras, el que insultaba frecuentemente? Es la misma persona, esta que estoy viendo ahora es la misma persona que se la pasaba criticando a todos, que se burlaba de los demás. Algunos dirán, no puede ser él. Eso seguramente es que acaba de venir del retiro y esa emoción inicial le va a llevar simplemente a un fervor momentáneo. Otros dicen, no, de pronto sí hay una conversión. Pero la persona, solo aquel que se encontró con Cristo, puede decir con plenitud, sí, soy yo. Es más, ahora soy yo más que nunca. Finalmente soy yo, la verdadera versión de mí, aquello que Dios pensó de mí. Finalmente soy aquello que Dios soñó que yo fuera. Amigos, pidamos hoy al Señor que nos conceda esa gracia. La gracia de poder decir, finalmente, ahora que veo, ahora que he salido del pecado, ahora que he salido de esa oscuridad, ahora que estoy luchando por permanecer en gracia, finalmente ahora soy yo. Tercero, los verdaderos ciegos. Familia, cuando los fariseos encuentran a este hombre que antes era ciego y ahora veía, le preguntaban cómo había adquirido la vista. El Evangelio dice que él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Sigue el Evangelio diciendo que algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban,
¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. En la versión larga del Evangelio, el Señor concluye el Evangelio diciendo: para un juicio he venido, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Familia, esto fue lo que sucedió. Había un hombre que físicamente no veía, y sin embargo por la fe empezó a ver física y espiritualmente. Este hombre era ciego físicamente, pero tenía un alma abierta a la gracia. Podía ver la luz con claridad, aunque sus ojos no lograran contemplar las realidades físicas. Su alma lograba contemplar las realidades espirituales. Y creyó en aquello que le dijo Jesús. Este hombre obedeció la palabra de Jesús. Fue a la piscina de Siloé, se lavó. Este hombre declaró finalmente creer en Jesús, y el Evangelio concluye diciendo que se postró ante él. Miren las bellas palabras que dice: creo, Señor. Y se postró ante él para adorarlo. Acá está entonces el supuesto ciego, el que físicamente no veía, pero espiritualmente veía clarísimo. Y aparecen en cambio los fariseos, que físicamente veían muy bien, y veían también que estaban al acecho sobre Jesús. Hay un texto del Evangelio que nos dice que los fariseos estaban siempre al acecho para ver en qué caía Jesús para acusarlo. Es decir, los ojos de los fariseos estaban perfectamente sanos, pero su alma estaba en la más terrible oscuridad. Por eso el Señor dice: para un juicio he venido, para que los que no ven, vean. Es decir, para que los que no ven físicamente, vean espiritualmente. Y los que ven se queden ciegos. Es decir, y aquellos que ven físicamente, por su soberbia, no logren ver espiritualmente. La pregunta es: nosotros, que la inmensa mayoría tenemos el don de poder ver físicamente, ¿estamos ciegos a nivel espiritual? Nuestra soberbia nos lleva a negar los milagros de Dios que aparecen evidentemente frente a nosotros. Recuerdo que hace muchos años, en un programa de televisión, vi a un hombre que estaba preguntando a la gente de la calle si creía en los milagros. Y me sorprendió mucho porque la última persona a la que entrevistó tenía un niño sobre sus hombros. Y ese hombre le preguntó: ¿usted cree en los milagros? Y el papá que tenía a su hijo sobre los hombros, dijo: no creo. Y el entrevistador concluyó de una manera genial diciendo: hay gente que no cree en los milagros aunque los tenga sobre sus propios hombros. Es decir, ¿cómo vamos a negar la bondad de Dios que se nos hace evidente frente a nuestros ojos? Pero para ello se requiere no estar ciego en el alma. Pidámosle al Señor que nos regale esa humildad, esa capacidad de percibir la acción de Dios que frecuentemente se realiza a nuestro alrededor. Claro que también hay milagros portentosos. Todavía hoy sigue el Señor realizando milagros realmente extraordinarios que dejan atónitos a los científicos. Milagros que no podemos explicar si no es por una intervención directa de Dios. Pero pensemos también en esos milagros cotidianos que suceden frecuentemente a nuestro alrededor y que por soberbia, por no tener un corazón suficientemente agradecido, no logramos percibir. Y esto es una clave espiritual. Mantengamos un corazón agradecido, porque un corazón agradecido es un corazón bendecido. Un corazón agradecido es un corazón que es capaz de percibir los milagros que se suceden frecuentemente a su alrededor. Supliquemos al Señor esta gracia. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero dar gracias porque te vales de tantos medios para traerme tu gracia a mi corazón. Especialmente te agradezco por los sacramentos. Gracias por estos regalos maravillosos y porque, a pesar de que no los he apreciado suficientemente, no me has faltado con ellos. Te quiero suplicar que hagas de mí mi mejor versión, aquello que tú has soñado que yo sea. Tú quieres que yo sea santo, Señor, pues dame la gracia de serlo. Para ello te pido que arranques de mí toda ceguera espiritual, esa soberbia que no me permite ver tu obrar. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios se vale de medios. Segundo, la mejor versión de ti. Tercero, los verdaderos ciegos. Compromiso. En la Eucaristía de hoy pidámosle al Señor que arranque de nosotros toda ceguera espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.